Como se puede intuir, el lugar más complicado de explorar e investigar a la fauna es el océano. Debido a su extensión, es más fácil que miles de especies pasen desapercibidas por mucho tiempo, ya que mientras más profundo uno pueda llegar, es más complicado y costoso su estudio, provocando que muchas especies sean un completo misterio para el ser humano. Por pensamiento y morfología se le puede considerar a los tiburones como los más peligrosos, y en su vasta extensión, animales que por pensamiento y morfología se les considera como los más peligrosos, donde una característica que se les toma es que viven en aguas templadas a cálidas, pero existe un gigante de este grupo que prefiere lo contrario, ese es el tiburón peregrino. Este tiburón nada muy próximo a los polos y por lo general se encuentra en los océanos que cubren estos lugares. Habitualmente prefieren las aguas con una temperatura de 8 a 14 grados centígrados, pero llegan a moverse de un hemisferio a otro pasando por las aguas ecuatoriales, llegando a adentrarse a las aguas polares, cosa que muy pocos tiburones se aventuran a hacer, llegándose a encontrar desde mar abierto hasta zonas costeras, desde la superficie hasta 910 metros de profundidad. Esta especie forma su propio género, pero se le compara con el tiburón ballena, pero a diferencia de este, la conformación morfológica es más parecida al perfil de un tiburón convencional. Se le considera el segundo pez más grande del mundo, solo superado por el antes mencionado tiburón ballena. Su tamaño de la cabeza a la punta de la aleta caudal llega de 7 a 9 metros, pesando unas 5 toneladas. Puede haber especímenes más grandes, pero estos son cada vez más raros de encontrar. Presentan un color marrón grisáceo en el dorso, mientras que su vientre tiende a ser más de color pálido. En todo el cuerpo exhiben manchas de tonos más claros. Uno de sus rasgos más característicos es que la punta superior de su hocico es mucho más alargada y fina, dando la apariencia de una nariz. Sus ojos tienden a ser pequeños en comparación de color negro. En cada lado cuentan con 5 hileras largas de branquias. Llegan a abrir sus bocas hasta 1 metro de diámetro. En su interior cuentan con hileras de pequeños dientes de 5 a 6 milímetros, cónicos y de forma de gancho. Estas hileras son precedidas por otra por detrás, e inclusive puede estar por debajo de su encía. Cuentan con sus aletas pectorales, una grande en la región dorsal que forma la típica imagen de tiburón nadando en la superficie, y su aleta dorsal, la cual es muy grande, con pendículo caudal. Su dimorfismo sexual no está reportado, por lo que llega a ser común que no tenga ninguna diferencia significativa para hacerlo con la vista. Son especímenes que llegan a formar pequeños grupos, por lo general separados por sexos, pero esto sucede por momentos, ya que por lo general son solitarios, se encuentran nadando con sus bocas abiertas para alimentarse, por lo que tienden a migrar para encontrar su alimento, desplazándose lentamente de 3 a 4 km por hora. Anteriormente se creía que hibernaban, debido a que en ciertas épocas del año sus avistamientos eran pocos o casi nulos, pero esto ha quedado refutado, ya que en ciertos momentos se sumergen en las profundidades y se quedan en las zonas abismales a 900 metros. Han creado una relación simbiótica con varios peces, los cuales le limpian su piel de parásitos. También recurren a rascarse en ciertas porciones rocosas o a saltar fuera de la superficie con el fin de acicalarse, aunque su motivo aún no queda claro. Sus migraciones las efectúan por los movimientos de su alimento. Llegan a moverse del hemisferio norte al sur y viceversa, o por motivos de reproducción. Sus ojos, aunque pequeños, les permite tener una visión que les es útil. Su principal forma de identificar y obtener información es por medio de los electroreceptores, posicionados en la punta de su hocico. También cuentan con un olfato eficiente que les permite una identificación química. Estos tiburones solo se alimentan por filtración capturando plancton, atrapando millones. También puede haber peces diminutos y crustáceos. A diferencia de otros tiburones con una misma dieta, que bombean agua por medio de sus branquias, estos solo se mueven con la boca abierta e ir capturándolos como una red. Para esto buscan los mejores lugares donde se concentre la mayor cantidad. Además se pueden ver bancos enormes de ellos alimentándose en un mismo lugar de hasta 1000. Esta especie es ovovivípara, es decir, sus crías son puestas en huevos pero incubadas en su interior. Se desconoce mucho acerca de este evento, pero se ha estimado que ocurre durante el verano, donde el apareamiento ocurre en aguas poco profundas. Los pequeños son llevados en el abdomen por 1 año. Se estima que pueden ser 4 a 6. Se sabe que al salir de su huevo, estos se alimentan de los óvulos no fecundados, motivo por el cual se le atribuyen sus dientes para alimentarse en esta etapa, aunque también se ha estipulado que pueden servir para el cortejo o la reproducción. De ahí serán paridos hasta el verano del siguiente año, en las profundidades.
llegando a medir 1 metro y son independientes, por lo que se valen de sí mismos, teorizándose que alcanzan la madurez sexual de los 6 a 13 años. Su promedio de vida en estado silvestre es desconocido, pero se calcula en 50 años. Casi no tienen depredadores, aunque las orcas tienden a cazarlos. Llegan a ignorar los barcos que llegan a ponerse al lado de ellos. Pueden embestirlos o a voltearlos si son de tamaño pequeño, pero es más por accidente, ya que estos se ponen en su camino. En cautiverio se desconoce cuánto viven, siendo una especie que no está en ningún acuario, o al menos no encontré ninguno. Su estado se encuentra invulnerable. Anteriormente tenían una situación más precaria, ya que se les cazaba para la obtención de su hígado, pero con el estudio y la conciencia se ha reemplazado esta práctica. Actualmente, por la fluctuación de las poblaciones de su alimento, se le considera un evento que los afecta, por lo que es necesario tomar medidas como prevenir comprar hígado de tiburón, ya que es muy probable que provengan de estos. Aparte, es una especie que requiere una mayor investigación. Su rol en el ecosistema es la de equilibrar las poblaciones de la microfauna acuática. Además, sirve como comida para muchas especies que al morir, sus restos son consumidos por gran cantidad de animales. En el ecoturismo es una fuente muy importante de ingresos de los países que lo han desarrollado. Son una especie inofensiva, ya que tienden a tolerar bastante bien a los visitantes y no los ven como un peligro o presas. Además, para la historia y la mitología, se menciona que sus restos, al llegar a la playa, crearon la silueta de las clásicas serpientes marinas de enorme tamaño. Un titán oceánico gentil, que tiene una apariencia que se puede confundir con algo temible, que tolera las aguas frías del planeta y sumergiéndose a profundidades donde no se pueden observar. Uno de los tiburones menos conocidos. Ese es el tiburón peregrino. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!